Bienvenidos a Color al Aire, tu punto de encuentro con la innovación, liderazgo y sustentabilidad. Conoce de voz de expertos las últimas tendencias en el sector industrial de Latinoamérica y el mundo. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados. Hola a todos, bienvenidos a una nueva edición de nuestro podcast Color al Aire de PPG. Mi nombre es Natalie Serna y hoy tenemos un invitado muy especial con el que vamos a hablar sobre un tema que es tendencia mundial. Hoy vamos a hablar sobre sustentabilidad. Para eso tenemos un invitado que es Federico Munera. Fede es director técnico de PPG para Región Andina. Fede, bienvenido, ¿cómo estás? Hola Nati, ¿cómo estás? Qué bueno hablar de este tema de sustentabilidad, un tema muy relevante y muy importante en el mundo actual. Fede, empecemos hablando sobre ¿es una moda, es una tendencia? ¿Por qué hoy en día cobra tanta relevancia hablar de sustentabilidad? Pues más que una moda, yo diría que es un enfoque de desarrollo. Es un enfoque de desarrollo que está basado no solamente en lo económico, sino también en buscar el bien común. ¿Qué significa el bien común? Buscar el bien común para la sociedad, en lo social, en lo ambiental, en todos estos aspectos que no son solamente económicos, sino que tienen mucha relevancia, digamos, para todo. Perfecto. Fede, cuando hablamos de sustentabilidad, entonces estamos haciendo referencia a que es un tema más gubernamental, más organizacional, es un tema más social. Pues hablamos de sustentabilidad, yo creo que tiene un alcance muy holístico, tiene un alcance muy amplio. De hecho, está muy alineado con las tendencias globales, por ejemplo, de calentamiento global. Ahorita hay un tema social muy importante, que hay todo este tema de desequilibrio económico. Entonces, es un tema que emerge como una respuesta a todos estos temas globales, para buscar de nuevo el bien común, para buscar ese equilibrio entre la sociedad, lo ambiental, lo político y lo económico. Entonces, es un tema muy holístico. Fede, ¿cuáles son esos aspectos o esos puntos que cobran mucha relevancia cuando estamos hablando de sustentabilidad? Pues es muy importante tener en cuenta todos los temas de sustentabilidad, por ejemplo, desde el punto de vista político, que tiene que ver con todas las regulaciones. A nivel gubernamental se están generando, digamos, regulaciones para propiciar, digamos, el desarrollo sustentable de las organizaciones, de las personas, de la comunidad. También desde el punto de vista social, todo lo que tiene que ver con inclusión, todo lo que tiene que ver con el equilibrio social entre las personas, en buscar que las personas tengan las mismas oportunidades. Ese tema es súper importante, y obviamente todo el tema ambiental, que yo creo que es el que más relacionamos con el tema de sustentabilidad, que tiene que ver con el cuidado del medio ambiente, con el cuidado de la salud de las personas. Es otro tema fundamental en el campo de la sustentabilidad. Existen dos términos que quizá generan un poco de confusión en las personas y que me gustaría que trajéramos acá para que hablemos al respecto. Se habla mucho de sustentabilidad, pero también se habla de sostenibilidad. ¿Existe alguna diferencia? ¿Es lo mismo? Pues desde lo teórico, sustentabilidad tiene que ver más con el uso de los recursos naturales, por ejemplo, y sostenibilidad tiene que ver más con el desarrollo económico, político y social. Pero realmente en el contexto en que lo manejamos son términos que se pueden intercambiar, son casi que sinónimos. Por ejemplo, para darte un ejemplo, en inglés hay una sola palabra que es la sustentabilidad. Entonces, yo creo que se pueden utilizar como sinónimos. Por ejemplo, la ONU tiene los objetivos de desarrollo sostenibles y tiene de igual forma todos los marcos político, social, económico. Fede, hagamos un poquito más de énfasis en cuáles son esos objetivos de desarrollo sostenible que nos propone la ONU. Claro que sí, hay 17 objetivos de desarrollo sostenible. Estos objetivos se buscan cumplirlos en el 2030 por diversos países, por organizaciones. Y van desde, por ejemplo, tenemos un objetivo muy importante que es hambre cero, o sea, tener hambre cero, que tiene que ver mucho con lo social, todo el tema de acceso de agua potable, de nuevo un objetivo social, pero también, por ejemplo, objetivos que tienen que ver con el medio ambiente, como la protección de la vida acuática, la protección de la vida, digamos, en los ecosistemas en general, y desde el punto de vista económico, buscar la igualdad, digamos, en la sociedad. Entonces, hay muchos aspectos en esos objetivos que son relevantes, digamos, para las organizaciones y para los países en general. Estos objetivos que propone la ONU actualmente son, digamos, están abiertos para que quienes quieran unirse lo hagan, pero todavía no es un tema mandatorio que las organizaciones tengan que desarrollar programas sustentables. No es un tema mandatorio, pero ya muchos gobiernos empiezan a incorporar en sus regulaciones temas que tienen que ver y están alineados con estos objetivos.
y multinacionales, empresas grandes, nuestros clientes o nuestros competidores incluso, y PPG naturalmente está, digamos que alineado con este tipo de objetivos para su cumplimiento. ¿Y las organizaciones cómo desarrollan esas actividades o cómo implementan esos objetivos sustentables dentro de sus planes? Pues digamos que las organizaciones ya cogen este tipo de objetivos como una guía o un parámetro, pero ya lo traducen, digamos, en métricas y en objetivos más claros o que se manejan más dentro de la organización. Como por ejemplo, empiezan a sustituir las fuentes de energía con las cuales se abastecen en sus operaciones por fuentes de energía más renovable, por ejemplo. Fede, en ese orden de ideas, ¿la ética tiene alguna relación importante con estos temas de sustentabilidad? Totalmente, o sea, la ética, tenemos que partir del hecho de que la sustentabilidad no puede ser una moda, sino que tiene que ser primero algo consciente de las organizaciones, tiene que estar muy alineado con los principios de la organización. Por ejemplo, en PPG tenemos como principio proteger y embellecer el mundo, entonces todo el tema de sustentabilidad está súper alineado con ese principio que tenemos como organización. Transparencia, por ejemplo, transparencia, se me ocurre otro ejemplo, el tema de los reportes de las sustancias que utilizamos en nuestras formulaciones, en las hojas de seguridad, en los documentos para nuestros clientes, reportamos cada uno de los componentes para que nuestros clientes ya tomen como las decisiones acordes para la protección de sus empleados y para la seguridad en general pues, de los productos que utilizan. Y finalmente, para la manera en la que se deben disponer los productos posteriormente. Cómo se deben disponer, cómo se deben usar, qué equipos de protección personal deben utilizar para la aplicación de las pinturas, que finalmente también son químicos, pero cómo se manejan de una forma responsable. Perfecto. ¿Cómo ser una empresa sustentable? Hay muchas formas, desde la ayuda que podamos hacer a la comunidad, desde el compromiso que podemos poner en nuestros empleados, el entrenamiento, las capacitaciones que le podemos dar a nuestros empleados para que ellos también progresen como personas, y también desde las tecnologías y productos que ofrecemos a nuestros clientes, cómo acompañamos a nuestros clientes en iniciativas de productividad y sustentabilidad para que ellos también alcancen, digamos, estos objetivos de sustentabilidad. Cuando una organización quiere volcarse a ser más sustentable, ¿debe hacer una transformación completa de todos sus procesos o puede empezar haciendo pequeños desarrollos o pequeñas implementaciones en las que haga énfasis en alguno de los puntos que nos has mencionado de los focos que tiene la sustentabilidad? Súper buena pregunta. O sea, yo creo que va a depender mucho del tamaño de las empresas. Si estamos hablando de una empresa pequeña, de una pyme, ¿por qué no empezar con pequeñas acciones, con acciones que ya tengamos súper claras que afectan, digamos, la sustentabilidad en alguno de los aspectos que ya hemos mencionado? Si es una compañía más grande como PPG, tenemos ya equipos formados, estructuras, vicepresidencias que tienen planes y estrategias atacando el tema de sustentabilidad y ya son mucho más estructurados desde el punto de vista de años, métricas y formas. ¿Cómo se puede medir la sustentabilidad? Hay unas medidas y unas métricas que son como las más tradicionales, que tienen que ver, por ejemplo, con los gases de efecto invernadero, cómo hacer un uso de las energías, digamos, más renovables o más limpias, la reducción de los residuos que utilizamos en nuestros procesos de fabricación, pero no se nos puede olvidar, por ejemplo, la parte social. Por ejemplo, en PPG tenemos un programa muy bonito que se llama Colorful Communities, que estamos trabajando de la mano incluso con nuestros clientes. Entonces es un programa que venimos desarrollando para impactar a las comunidades. Qué bueno, o sea que no solamente se piensa en la sustentabilidad como medio ambiente, sino que la comunidad forma parte muy relevante de estos proyectos. Exactamente. Por ejemplo, en PPG a nivel global llevamos más de 500 proyectos y más de 15 millones de dólares, digamos, en inversiones en este tipo de proyectos. A nivel Colombia hacemos proyectos con los clientes y nos aseguramos de que la comunidad, digamos, que tenemos influencia, tengamos un impacto positivo, por ejemplo, en escuelas. Transformamos los espacios con pintura, transformamos los espacios en la infraestructura, digamos, de esas comunidades y mejoramos. Esto no solamente es una inversión económica, sino también el tiempo de nuestros empleados que van y colaboran, digamos, con este tipo de iniciativas. Cuando nosotros miramos dentro de las organizaciones estos desarrollos sustentables, ¿qué podemos decir del tema de los beneficios económicos que la empresa pueda percibir? Porque si bien estamos impactando a la comunidad, estamos impactando al medio ambiente, ¿existe una retribución económica para las organizaciones cuando implementan este tipo de acciones? Yo diría que sí, y en este aspecto es muy importante hablar de largo plazo. O sea, cuando estamos hablando de sustentabilidad, estamos hablando de impactos a largo plazo. Muchas veces tenemos que sacrificar, digamos, resultados cortoplacistas
para buscar precisamente ser sustentables. Entonces, desde el punto de vista, por ejemplo, de productividad, de durabilidad, nuestros recubrimientos dan alternativas, digamos, dan alternativas para que las empresas sean mucho más sustentables a largo plazo y económicamente también tienen beneficios. Fede, pero hay algunas personas que todavía tienen ese paradigma de que desarrollar o implementar acciones sustentables es muy costoso y por eso de pronto algunas organizaciones todavía no se han aventurado a hacer este tipo de actividades. Sí, es verdad, es un mito, es un paradigma que hay que en cierta forma también puede ser cierto. Por ejemplo, te pongo un ejemplo, los Tesla. Cuando empezamos con todo el tema de los Tesla, o cuando se empezó con el tema de los Teslas, eran carros muy costosos que únicamente los millonarios tenían acceso a ellos. Pero ya se pueden ver inclusive en los Uber, han tenido un tema de escalabilidad muy positivo. Entonces todo el tema, digamos, de los costos está muy relacionado con el tema de la escalabilidad. Entonces, esto es un ecosistema. Los proveedores, nuestros competidores, los clientes, tenemos que creerle a esta estrategia de la sustentabilidad y el tema de la escalabilidad va a hacer que las iniciativas cada vez sean económicamente más viables. Eso por un lado, Nati. Y por el otro lado, lo que te hablo del tema de la durabilidad. Hay recubrimientos que en el tiempo, digamos, te van a permitir hacer mantenimientos a los 15, a los 20 años y son mucho más sustentables que recubrimientos que, por ejemplo, te duran únicamente 6 meses o un año y son mucho menos sustentables desde el punto de vista de los plazos en la aplicación y en el mantenimiento. Probablemente algunas cosas requieran una inversión importante para iniciar, pero en la medida en la que va transcurriendo el tiempo, el retorno sí se va a poder visualizar un poquito mejor. Exactamente, hay productos de más tecnología, productos, por ejemplo, base de agua, 100% sólidos, que van a requerir una inversión más alta al principio. Vamos a necesitar una inversión de capital más alta, pero se va a demorar mucho más el activo en volverse a repintar. Entonces se recupera y hay un beneficio económico, digamos, para nuestros clientes. Ahorita nos estabas mencionando que hace parte de toda esta cadena las acciones que nuestros clientes, que nuestros proveedores, que incluso la competencia realicen, pero de qué manera se entrelaza toda esa cadena de suministro para que de verdad haya un proceso transversal enfocado en sustentabilidad. Yo creo que es muy importante. Por ejemplo, PPG tiene un proceso, por ejemplo, de calificación de sus proveedores. Entonces hace todo un proceso de que lo que estamos comprando, por ejemplo, los pigmentos que vienen de minas, sean de fuentes sustentables, o sea, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ambiental. Se le pide información a nuestros proveedores. De la misma manera, nuestros clientes nos están pidiendo información a nosotros y cada vez las especificaciones, las licitaciones, cada vez inclusive las regulaciones de nuestros clientes nos piden cierta información que nos impulsan a tener planes de sustentabilidad. O sea, hoy sí hace la diferencia cumplir o tener ese plus de la sustentabilidad a la hora, por ejemplo, de ganarse una licitación o de ganarse un negocio con un cliente. Totalmente. Para nuestros clientes es muy importante el tema de sustentabilidad y hace parte, digamos, de la decisión de si vamos o no vamos, o si van o no van a aceptar un proveedor de pinturas en el momento, digamos, de utilizarlo en sus instalaciones. ¿Cuáles crees, Fede, que son hoy en día los mayores retos que están enfrentando o los mayores desafíos que están enfrentando las organizaciones para ser cada día más sustentables? Pues es un tema que va muy relacionado con el cambio. O sea, estamos cambiando, digamos, todo el tema de especificaciones, todo el tema de tecnología y tiene que ver mucho con el desarrollo tecnológico. Entonces las pinturas, digamos, tradicionalmente han utilizado unas materias primas, han utilizado unos procesos que los tenemos que ir cambiando y tienen que ir evolucionando a unos materiales más sustentables. Esto es una inversión muy importante en innovación que tenemos que hacer todas las compañías de recubrimientos. Es un reto, es un desafío difícil, pero PPG está, digamos, que a la altura y lo estamos haciendo y estamos aportando, digamos, para estos cambios en nuestros clientes y digamos que en la comunidad en general. La tecnología aquí se vuelve un factor determinante para facilitar el desarrollo de procesos sustentables. Totalmente, porque tenemos que hacer innovaciones, tenemos que buscar cómo utilizar materiales que sean menos peligrosos, no solamente desde el punto de vista de los materiales, sino siempre pensando en nuestros clientes, como nuestros clientes, por ejemplo, tienen sistemas que necesiten menos temperatura de horneo o sistemas que les permitan ahorrar combustible. Hay muchas formas y muchas estrategias para lograr la sustentabilidad. Fede, y hablando de todo este tema de tecnología,
desde la parte de los recubrimientos, que es, digamos, la especialidad de PPG, ¿qué desarrollos y qué innovaciones podemos encontrar hoy en día? Pues Nati, este tema sí es el tema que me apasiona, pues porque precisamente tiene que ver con las innovaciones y cómo podemos aportar a ser más sustentable desde la formulación de productos. Por ejemplo, en repintado automotriz tenemos una línea completa de recubrimientos base agua que pues minimizan todo el impacto, digamos, que tenemos en el medio ambiente. En la parte de recubrimientos marino hay algo muy interesante. Tenemos antiincrustantes que tienen una tecnología completamente innovadora. Hay unos que ya no utilizan, por ejemplo, biocidas dentro de su formulación, y esto hace que sean mucho más amigables con la vida marina. Hay una tecnología en los antiincrustantes que logra la reducción, digamos, de la fricción y permite el ahorro de los combustibles, hasta un 15, un 20% de ahorro en los combustibles para los clientes del sector marino. Entonces no solamente estamos ayudando a la vida marina, sino que también estamos ayudando a ser más productivos a nuestros clientes, porque el barco probablemente se va a desplazar a más velocidad. Exactamente, el barco se va a desplazar a más velocidad, consume menos combustible y se genera menos, digamos, CO2, que es el gas de efecto invernadero que se está generando en el momento del transporte marítimo. Esta aproximación es muy válida. Por ejemplo, en la parte de automotriz y motocicletas, lo que estamos buscando es reducir las temperaturas en las cuales reaccionan nuestras pinturas. Con esto también disminuimos esa huella de carbono que utilizan nuestros clientes de automotriz y motocicletas. Y también hay temas relacionados, por ejemplo, con la salud de las personas. Por ejemplo, en packaging siempre estamos muy vigilantes de todos los temas regulatorios, cómo desarrollar recubrimientos, por ejemplo, que sean libres de bisfenol A o que no tengan bisfenol A adicionado de manera intencional, o libres de PFAS, que son sustancias que empiezan en las regulaciones a ser importantes, digamos, desde el punto de vista de los recubrimientos para alimentos. Estos recubrimientos son los que vienen en la parte interna de las latas, por ejemplo, de gaseosas, de comidas. Exactamente, es que, por ejemplo, una lata de cerveza en su interior está con un recubrimiento que la protege, que no haya un sabor, digamos, metálico de los alimentos, pero este recubrimiento tiene que pasar estándares muy estrictos, digamos, desde el punto de vista de salud y seguridad. Fede, entonces en PPG se están proponiendo soluciones innovadoras en términos de producto, pero también mejoramos tema de procesos que impactan positivamente a nuestros clientes. Exactamente, o sea, sustentabilidad no solamente se ve desde las tecnologías de los productos, sino también pensar en toda la cadena de suministro, pensar en la forma de aplicar de nuestros clientes, en qué equipos utilizan para aplicar. Entonces, te pongo un ejemplo. El tener productos locales es muy importante para nuestros clientes. ¿Por qué? Porque por un lado mejoramos mucho los tiempos de entrega, pero por otro lado, el no tener que hacer ese transporte desde Asia, desde Europa, sino que sea un producto local, estamos soportando la producción local, también esto va de la mano en el desarrollo de la cadena de suministro local y le beneficia, digamos, a los clientes tener pues finalmente a todo el ecosistema en tener una menor huella del carbono. Perfecto. Nos aliamos también, por ejemplo, con los proveedores de equipos de aplicación y con tecnologías especiales, por ejemplo, que se pueden aplicar electrostáticamente. Esta tecnología permite, la pintura puede tener, digamos, en la aplicación mucho desperdicio, pero con equipos especiales podemos lograr muchas más productividades. Entonces, estas tecnologías permiten que nuestros clientes consuman menos producto y sea más sustentable también. Entonces, no solamente es la tecnología en sí del producto, sino la tecnología de aplicación, dónde lo fabricamos, cómo lo fabricamos, es un tema muy integral. Y de qué manera nosotros también, desde el acompañamiento de la asesoría técnica, también ayudamos a nuestros clientes a mejorar sus procesos y hacer cada día mejor las cosas. Total, o sea, es una oferta de valor que como PPG siempre tenemos, todo el tema de asesoría técnica, cómo se deben usar nuestros productos, pero no nos quedamos ahí, también estamos siempre educando a nuestros clientes cuáles son las tecnologías más sustentables, dentro de sus plantas, digamos, cómo se puede manejar de la mejor forma, digamos, los recubrimientos para disminuir los impactos y mitigar los impactos, digamos, ambientales y en la salud de las personas que puedan tener. Perfecto, Fede, ya vamos llegando al fin de este podcast, pero antes de que cerremos me gustaría que le dieras una recomendación a esas personas o a esos líderes que apenas están empezando a iniciar como con estas prácticas sustentables dentro de las organizaciones. ¿Qué les puedes decir? ¿Cuáles son esos primeros pasos que son muy importantes tener en cuenta?
Lo más importante es empezar, es nombrar unas políticas, tener una estrategia, tener un equipo, identificar qué es lo que más genera valor para la compañía, para el ecosistema en que las empresas están presentes. Yo diría que eso es lo más importante, que tengamos pues como esa premisa de buscar el bien común y de ser coherentes con los principios, y que no sea un tema de moda, sino que sea un tema verdaderamente que nos nazca y sea consciente para la organización. Fede, perfecto, muchísimas gracias. Antes de cerrar, voy a hacerte una actividad. Vamos a hacer una ráfaga de preguntas rápidas y me vas a contestar lo primero que se te ocurra. Claro que sí. ¿Listo? Listo, estamos listos. ¿Preparados? Preparados. Bueno, mejor energía sustentable. La mejor energía, yo creo que es una combinación. No podemos decir que es una sola, pero combinación entre eólica, solar, hidrógeno, depende mucho del contexto. ¿Bolsas de papel o bolsas de plástico reciclable? Bolsas de tela que podamos reusar. Fede, ¿reciclaje o reducción de residuos? Siempre reducción de residuos. Siempre la reducción prima sobre el reciclaje. ¿Transporte público o vehículos eléctricos? Pues yo prefiero la bicicleta eléctrica, pero entre esas dos opciones, transporte público, pero que sea eléctrico. Muy bien. ¿Edificios verdes o renovación energética? Hay un alto consumo energético por el tema de aire acondicionado, por el tema de calefacción, entonces me iría por renovación energética. ¿Productos locales o productos orgánicos? De nuevo, ¿por qué no un producto local y que sea orgánico? Maravilloso. Y la última, sistemas de agua inteligentes o gestión de recursos hídricos. Gestión de recursos hídricos, las cuencas, todo lo que tiene que ver con nuestros ríos, nuestra agua potable me parece más importante. Fede, muchísimas gracias. Aprendimos bastante hoy. La verdad es un tema muy interesante del que tenemos que seguir aprendiendo y que tenemos que seguir implementando en las organizaciones día a día. Exactamente, se tiene que volver una cultura, se tiene que volver algo que hagamos de manera natural y es un tema demasiado relevante para el mundo de hoy. Fede, muchísimas gracias. A todos ustedes también muchísimas gracias por escucharnos nuevamente. Los esperamos en una nueva edición de Color al Aire de PPG y los invitamos nuevamente a seguirnos en redes sociales. Nos pueden encontrar en LinkedIn y en YouTube como PPG América Latina y en Instagram nos pueden encontrar como PPG México y PPG Región Andina. Gracias. Gracias. Color al Aire es presentado por PPG, líder mundial en pinturas, recubrimientos y materiales especializados.